tema de los poderes del Estado, vamos a tocar el tema del poder legislativo. Bueno, yo pienso imperativo que deberíamos abordar el tema de la relevancia que este tiene dentro del país, ¿no? Yo me quiero acoger acerca de las funciones que tiene este poder. Quisiera contar más acerca de las características de este poder legislativo. Perfecto. El poder legislativo es la parte del gobierno que se encarga de establecer las leyes que rigen a un territorio. El poder legislativo es el órgano que crea las leyes para el gobierno y que tiene a su responsabilidad el formular la voluntad del pueblo y de otorgarle autoridad y fuerza legal al gobierno. En palabras simples, es ese órgano del gobierno que formula leyes y que goza de una muy especial e importante labor en todos los estados democráticos. Es la Asamblea de los Representantes electos por el pueblo y representa la opinión pública nacional y el poder del pueblo. Bueno, compañeros, entre las principales funciones del Poder Legislativo tenemos las siguientes. La primera, elaboración de leyes con prudencia política. ¿Qué significa esto? Que se ajusta, adecuada y oportuna. La segunda, trata de inspeccionar, asimismo analizar y dar una verificación acerca del funcionamiento de la administración pública, que se conoce como el Poder Ejecutivo. También tenemos la función de control, que equilibra el Estado democrático. Asimismo, la función de comunicación entre los representantes y los representados. Y por último, la función administrativa, donde se desarrolla una gestión interna para la cual existe una organización, una diligencia y por último el desempeño de las cámaras. Bueno, refiriéndonos al tema de la importancia de esta función radica en que es el poder encargado de la creación de leyes, en síntesis de su discusión y aprobación. La importancia también es que es un poder integrado por representantes que están para ser la voz del pueblo. Así también el tema de que son de varias bancadas nos permite tener dentro de este debates internos e intercambios que nos permiten tener distintos puntos de vista. Es por ello que la importancia que radica en esta función es justamente esta cohesión entre ideales que, siendo ellos representantes del pueblo, buscan plasmar para el bienestar de todos quienes conformamos la circunscripción territorial del Ecuador. Dentro de las características del poder legislativo podemos hablar acerca que es una asamblea donde se delibera la estructuración y formulación de la normativa del Estado. Estas personas que ingresan a la asamblea son denominadas como legisladores. Estos a su vez fueron electos democráticamente. Bueno, en nuestro país contamos con 137 asambleístas, entre ellos divididos 116 provinciales, 16 nacionales y 6 extranjeros. Antecedentes. Uno de los principales antecedentes del poder legislativo es la Carta Magna de 1215, la cual fue firmada por el rey Juan I, y es lo más parecido que existe a la Constitución política actual. En ella se encuentra el antecedente del sistema democrático actual y la limitación de los poderes por su separación. El segundo antecedente más importante es la publicación del espíritu de las leyes, el cual se publicó en Francia en el año de 1747 y en donde se encuentra desarrollada por Montesquieu, la separación de los poderes del Estado para que uno controle a otro y detener los abusos de ese entonces. Atribuciones. Algunas de las atribuciones que tiene el Poder Legislativo son legislar en materias de competencia nacional y el funcionamiento de las ramas de poder nacional, proponer enmiendas y reformas a la Constitución, controlar el gobierno y la administración pública nacional, en los términos consagrados en la Constitución y la ley, organizar y proponer la participación ciudadana en los asuntos de su competencia, decretar amnistías, dar autorización para créditos adicionales al presupuesto, aprobar planes de desarrollo económico y social del país, velar por la autonomía y los intereses del Estado.
La historia. Con la desaparición del Imperio Romano, se produjo una dispersión del poder político y la Iglesia era la encargada de legitimar el poder en la Edad Media, con la consagración de los reyes. En la Edad Media existieron los concilios eclesiásticos, que fueron el origen de las asambleas representativas medievales y que dieron origen a los cuerpos representativos estamentales y parlamentos en Europa. A lo largo de la historia se dieron cambios que crearon democracias griegas, como el Ateneo, y en la época de la República Romana originaron el Senado. Las cámaras de lores y comunas en Inglaterra en el siglo XIV son consideradas como los primeros poderes legislativos de la historia. La división de poderes, es decir, el legislativo propiamente como poder del Estado, surgió durante la Revolución Americana y la Revolución Francesa, con base en las ideas democráticas de Montesquieu. Buenas noches, doctor Hugo Navarro, docente del segundo semestre de Teoría del Estado de la Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, compañeros y compañeras. Un saludo y agradecimiento al economista Ramiro Narváez, asambleísta por la provincia del Carchi, por el Partido Izquierda Democrática, por concedernos su tiempo y orientarnos con sus conocimientos en esta breve entrevista acerca de temas relacionados con el derecho y sobre todo para la reflexión de los estudiantes. El grupo lo conformamos Nayeli Benavides, Erika Viana, Fernanda Coral, Pablo Rosero, Álvaro Navas, Álvaro Vázquez y mi persona, Adrián Morillo. A continuación vamos a realizar la entrevista. Para esto tiene la palabra mi compañera Erika Viana. Listo. Buenas noches, permítame presentarme. Mi nombre es Erika Viana, estudiante del segundo semestre de la Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Es un placer para mí dirigirme a usted para realizarle la siguiente pregunta. Según su criterio, ¿cuál es el alcance del Estado constitucional de derechos y justicia declarada en el artículo 1 de la Constitución del Ecuador? Bueno, un saludo afectuoso a ustedes y felicitaciones por generar estos espacios donde los asambleístas podemos interactuar con los estudiantes, que es una parte fundamental de la estructura de la sociedad. Bueno, voy a permitirme leer literalmente el artículo 1 de la Constitución, en donde se manifiesta que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pero la primera parte es lo fundamental, donde se establece al Estado ecuatoriano como constitucional de derecho y de justicia. Ahora, ¿qué es lo que pasaba antes? El Estado constitucional de derecho y justicia superó al modelo de Estado de derecho. En el Estado de derecho todos teníamos que cumplir el ordenamiento jurídico de manera literal, pero se podía generar un conflicto entre el derecho y la justicia. Pero posteriormente, cuando ya el Estado constitucional de derecho y justicia prevalece, los derechos son inherentes al ser humano y prevalecen sobre el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, ya hay una concordancia en el espíritu del deber que debe cumplir el Estado. Debe respetar y hacer respetar los derechos que están garantizados en la Constitución. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Hoy los derechos prevalecen, ¿no es cierto? Y en este contexto, en la Constitución podemos encontrar algunos ejemplos que también me voy a permitir leerles literalmente. El derecho, el desarrollo progresivo de los derechos. Siempre nosotros buscamos, siempre que legislamos, buscamos generar mayor amplitud de derechos. Los derechos son de directa e inmediata aplicación. Es decir, cuando ya hay un dictamen de los órganos legislativos, tienen que aplicarse de manera inmediata, sean de la Asamblea o también pueden ser dictámenes de la Corte Constitucional, pero cuando se trata de derecho, inmediatamente tienen que aplicarse. Miren aquí, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos, es decir, ninguna ley se puede generar si es que ésta violenta los derechos. El derecho siempre va a estar sobre la norma. Son plenamente justificables.
no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento. Es decir, yo violo un derecho y digo, es que no está normado, es que no está legislado. Así no haya una legislación, los derechos deben ser respetados. La aplicación de la norma y la interpretación más favorable para la efectividad y vigencia de los derechos. Es decir, cuando yo voy a interpretar una ley porque no es clara, la interpretación debe ser cuando yo doy más derechos o cuando yo me inclino para la defensa de los derechos de los ciudadanos. La inconstitucional de cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. O sea, cuando alguna norma o alguna omisión disminuye los derechos que nosotros ya tenemos adquiridos, esa norma es inconstitucional, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo esta evolución nos ha permitido garantizar los derechos de los ciudadanos. Le agradecemos por su respuesta. A continuación le concedo la palabra a mi compañera Nayeli Benavides. Buenas noches, economista Ramiro Narváez. De antemano agradecer por el espacio brindado. Permítame presentarme, le saluda Nayeli Benavides, estudiante del segundo nivel de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que las reformas constitucionales que hacen relación a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como la creación de la bicameralidad del Poder Legislativo, favorecen a los ciudadanos o a los partidos políticos? Bueno, a ver. Miren, aquí hay que trasladarnos a los tiempos de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? En esos tiempos, todo el mundo entendió de que el poder no puede residir en una sola persona, como antes era en el rey, ¿no es cierto? Entonces, luego de esta revolución se llevó a cabo la división de los poderes y ahí fue el origen de los tres grandes poderes: el ejecutivo, que está representado por el presidente de la República; el legislativo, que en nuestro caso está representado por los asambleístas; y el judicial, ¿no es cierto?, que es toda la norma jurídica que nos protege a nosotros. Esos tres poderes del Estado se establecieron. Pero en la Constitución del Ecuador, por una innovación adicional a estos tres poderes, se creó la función electoral y la función de transparencia y control social, ¿no es cierto? Que entre estas instituciones de transparencia y control social está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ¿qué es lo que busca este consejo? Busca representar a la ciudadanía, representar al pueblo, y tiene dos grandes competencias, ¿no es cierto? La primera es promover que los ciudadanos participen, o sea, que se inmiscuyan en la cosa pública, que tengan acceso a la información. Por ejemplo, que participen en los presupuestos de las prefecturas, de las alcaldías, de las juntas parroquiales, ¿no es cierto? Que se involucren con la acción pública. Y la segunda es elegir determinadas autoridades del Estado a través de un concurso público de méritos y oposición. Esas son las dos funciones. Ahora, hay claros indicios que este Consejo de Participación Ciudadana no funciona, y no funciona por dos razones. Primero, porque no representa a los ciudadanos, porque es una institución del Estado. Entonces, los ciudadanos deben ser representados por ciudadanos, pero este Consejo de Participación Ciudadana es del Estado, es un organismo estatal, es una institución pública. Entonces, ahí nosotros consideramos que no representa a los ciudadanos. Y lo segundo, ustedes han sido testigos de que hay serios cuestionamientos en las metodologías de cómo eligen a las autoridades. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esta innovación, este invento que se generó en el Ecuador, no funcionó. Hay que buscar otros mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana no es mala, al contrario, debe ser promovida, pero no desde esta organización, es el criterio personal. Hoy hay una fuerte corriente de que sea eliminado el Consejo de Participación Ciudadana, pero hay temas constitucionales de por medio. Ahora, la bicameralidad y unicameralidad. Esto es complejo, porque hay la Cámara Alta y la Cámara Baja. En el mundo hay distintas formas de elegir a los representantes de la Cámara Alta y a los de la Cámara Baja. O sea, tenemos dos instituciones, ¿no
¿no es cierto? En el Poder Legislativo se supone que la Cámara Alta es de mayor jerarquía, en algunos países te exigen requisitos para que estas personas puedan participar y ser electos, que tengan título, que tengan experiencia, y eso puede sonar agradable, pero, estimados estudiantes, que una persona tenga título y que tenga experiencia no garantiza eficiencia y no garantiza transparencia. Hoy personas con muchos títulos tienen de por medio que esclarecer actos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, y también ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador, en donde dice que esos procesos son discriminatorios, porque todos tenemos derecho a participar, a elegir y ser elegidos. Y las personas, no por no tener una experiencia o no tener estudios, no tienen derecho a participar en un proceso electoral y que su comunidad vote por ellos. Entonces, esa no es la solución. La solución no va a cambiar si el pueblo sigue eligiendo mal. Porque haya cámara alta y cámara baja, como se suele decir, eso no garantiza que las personas sean honestas y transparentes y que puedan hacer un mejor trabajo si es que el pueblo sigue eligiendo mal. Y lo mismo pasa con el número de asambleístas. Mira, hay 137 asambleístas. ¿Qué garantiza que si hay 120 la asamblea va a ser más efectiva y va a hacer mejor trabajo? ¿O qué te garantiza a ti que si hay 50 asambleístas la asamblea va a ser más efectiva y va a hacer un mejor trabajo? No hay garantía, no depende del número, ¿cierto? Depende de la estructura de la organización, de la normativa que rija a esta institución. Por eso yo hoy día en el Pleno estuve planteando una metodología para que la asamblea se vuelva más efectiva. Porque a la ciudadanía lo que les gusta es que los resultados que esperan de la asamblea no se generen. Ahora, ¿debería haber menos asambleístas? No sé, yo me podría sumar, siempre y cuando no afecte a las provincias pequeñas. Porque las provincias pequeñas no pueden perder representatividad. No se olviden que hay 2 asambleístas por provincia, más un asambleísta cada 150,000 habitantes. ¿Ya? Entonces, si una provincia tiene 1,5 millones de habitantes, dividen 1,5 millones para 150,000, son 10, más los 2 que son de ley, son 12 asambleístas. Ahora, si una provincia grande tiene, no sé, 18 asambleístas y de 18 le bajan a 14 y al Carchi, a Imbabura, de 3 le bajan a 1, estamos perjudicando la representatividad de las provincias pequeñas. Entonces también hay que cuidar esas variables. Esa sería mi respuesta sobre los temas que ustedes me han planteado en la pregunta número 2. Muchas gracias, economista. A continuación, mi pregunta. Siendo un deber primordial del Estado garantizar el goce de la seguridad social, ¿qué opinión tiene usted cuando a muchos pacientes del Seguro Social los envían a comprar medicamentos, los derivan a hospitales por falta de profesionales especializados en los hospitales del Seguro Social y el retraso en el pago de las pensiones a las personas jubiladas? Mira, la seguridad social es uno de los más importantes derechos con los que contamos como sociedad. También la seguridad social se constituye en un mecanismo para reducir las desigualdades. Porque cuando tú eres afiliado al seguro, no importa tu nivel social, tu condición, tienes el mismo derecho de acceso, por ejemplo, a la salud. Entonces está basado en un principio de solidaridad, ¿no es cierto? Aquí también hay un sentido de solidaridad entre hijos, padres y abuelos, porque mira, las pensiones que hoy día pagamos a nuestros mayores no es el resultado de lo que ellos ahorraron. Con lo que los jóvenes apostamos, pagamos las pensiones de los viejitos. Con lo que yo aposto hoy día, con esa plata pagan las pensiones de los viejitos, porque es un sistema solidario. Cuando yo esté viejito, ¿con qué van a pagar mis pensiones? Con lo que apostan los jóvenes, las generaciones que vienen atrás. Entonces, este es un sistema solidario. Todos apostamos una parte para la salud, pero no todos ocupamos el sistema de salud. Entonces, ahí, el sano subsidia, ¿no es cierto?, al enfermo. Es un sistema de solidaridad. El Seguro Social Campesino.
¿no es cierto? Ellos hacen un pago menor, un pago bajito, porque allá hay menos recursos. Entonces, los trabajadores urbanos subsidiamos o somos solidarios con los trabajadores rurales. Entonces, este sistema es fundamental, garantiza nuestros derechos, busca la equidad, busca la igualdad, ¿no es cierto? Ahora, a futuro, cuando nosotros ya terminamos nuestro trabajo, tenemos el beneficio de nuestras pensiones para jubilarnos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que siendo una institución que pertenece a los afiliados, ha sido mal utilizada por el Estado. Como el seguro tiene recursos, el Estado cuando necesita plata le pide prestado al Seguro Social, pero no le devuelve. Entonces, el Seguro Social, al no tener los recursos necesarios, porque el Estado no le devuelve su plata, no le alcanza para comprar las medicinas, para mejorar la atención de salud, para mejorar las pensiones, para mejorar todos los servicios que el seguro da. Y esa no es el único problema. Cuando yo aporto al seguro, una parte aporto yo y otra aporta mi jefe, el patrón. Entonces, si yo trabajo en una empresa privada, él paga una parte y yo pago otra parte. Cuando yo trabajo en el Estado, funciona igual. Yo trabajo una parte y el Estado paga otra parte. El problema que tenemos es que el Estado no paga la parte que le corresponde. Entonces, lo deja al Seguro Social sin recursos. Lo deja al Seguro Social sin recursos. Y eso es lo que desfinancia el Seguro Social. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Garantizar que, primero, entender que el Seguro Social no es del Estado, es de los afiliados. Segundo, garantizar que no se toquen los recursos del Seguro Social por parte del Estado ecuatoriano. Y tercero, asegurarnos que esos recursos sean adecuadamente manejados, sean manejados eficientemente y que esos recursos no sean víctimas de la corrupción. Agradezco mucho por su respuesta y a continuación le doy la palabra a mi compañera Erika. Bien. La siguiente pregunta tenemos para conocer su criterio es acerca de las opiniones vertidas por la asambleísta Rosa Cerda por parte del partido Pachakutik, recomendando que se debe robar bien. ¿A qué se refiere eso respecto a su criterio? Bueno, mira, nosotros estamos en contra de cualquier acto de corrupción. Nuestro partido, aparte de que la ley nos obliga a manejarnos transparentemente en nuestras acciones, firmamos un código de ética en donde nos comprometemos a apegarnos estrictamente a la defensa de la transparencia y la honestidad. Todo acto de corrupción tiene que ser sancionado, todo acto de corrupción tiene que ser investigado y los culpables tienen que responsabilizarse y pagar la pena. Nosotros no somos tolerantes con los actos de corrupción. En el caso de la asambleísta Rosa Cerda de Pachakutik, en donde manifiesta si roban, roben bien, no se harán ver, ¿no? Ella manifiesta que lo dijo en un contexto de advertencia. Yo les voy a fiscalizar. Así sean de mi partido, así yo sea de Pachakutik, no se pondrán bravos, porque yo les voy a fiscalizar, voy a ver que sean personas honestas. Así que si roban, robarán bien, no se harán ver, porque si no yo les voy a caer. Entonces, evidentemente utilizó un mal ejemplo, evidentemente sus palabras manifestaban de cierta manera proteger los actos corruptos. O sea, dice, mientras roben pero no se dejen notar, está bien, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no hay que sacar de contexto las palabras del asambleísta. Si cometió una falta, tiene que ser sancionada de acuerdo a la magnitud de esa falta. Tenemos que ser muy cuidadosos porque los asambleístas representamos al pueblo. Representamos a nuestros electores y cualquier expresión nuestra que la mal utilizamos es interpretada como pasó con la asambleísta Rosa Cerda. Se constituye en un mal ejemplo para la sociedad
y se constituye también en un mal antecedente para la Asamblea, porque pone en tela de juicio ese trabajo que nosotros venimos haciendo para cambiar la imagen que la ciudadanía tiene de la Asamblea. Esta es una nueva Asamblea, una Asamblea que se está esforzando muchísimo por hacer bien las cosas. Y estos comentarios, estas expresiones, así no hayan sido en el contexto en el que los demás nos imaginamos, pero que sin duda alguna representan una falta, estas acciones no pueden permitirse y deben ser sancionadas. Ella debe recibir una sanción de acuerdo a la magnitud de su falta. Muchas gracias, economista. A continuación, mi compañera Nayeli. Muchas gracias, Adrián. Bueno, la siguiente pregunta es esta. Según su criterio, ¿cuál es el máximo poder del Estado en el Ecuador? Mira, la primera función del Estado es la función legislativa, ¿no es cierto? Y esta función legislativa hoy está representada por la Asamblea Nacional. Y nosotros tenemos dos grandes competencias. La primera es legislar. ¿Qué significa legislar? Significa expedir normas generales de cumplimiento obligatorio, reformar leyes o generar leyes, en otras palabras, ¿no es cierto? Eso es legislar. Y este proceso de legislación tiene que ser siempre en favor del pueblo y tiene que participar el pueblo. Por eso en el proceso de la ley, en el procesamiento de las leyes, sean reformas o sean leyes nuevas, nosotros tenemos que llevar adelante procesos de socialización, de comparecencia de expertos, de la sociedad civil, de los sectores interesados a los cuales les va a afectar esa ley o les va a beneficiar esa ley, para que nos den su criterio. Y ahí nosotros generamos las leyes que la sociedad necesita. Por lo tanto, si una ley es para la gente, tiene que ser construida con la gente. Eso es legislar, hacer leyes, reformar leyes, crear los marcos legales para que ustedes tengan seguridad, tengan trabajo, para que las instituciones funcionen de manera adecuada. Y la segunda actividad que nosotros realizamos es la fiscalización. ¿Qué es fiscalizar? Cuando una institución, ¿no es cierto?, por acción u omisión, ¿cierto?, se contrapone al cumplimiento de la ley, nosotros podemos solicitar información y juzgarle políticamente. Y ese juicio político también puede derribar si es que se demuestra que hubo esta omisión o una acción inadecuada, en la destitución del cargo, ¿no es cierto? Parte de la fiscalización también es solicitar información a las instituciones públicas. Si hay alguna duda de algún tema o presunción de actos de corrupción o de no cumplir la ley de alguna institución, nosotros solicitamos información y ese puede ser uno de los primeros pasos para iniciar la fiscalización. Así que la primera función del Estado es la función legislativa y tiene la función de legislar y fiscalizar. Una vez que se han concluido las preguntas, a nombre de mis compañeros, le extendemos nuestro sincero agradecimiento, economista, por habernos apoyado en este trabajo académico. Le deseamos éxitos en las funciones que realiza diariamente, las cuales estaremos seguros de que servirán para el desarrollo y bienestar del pueblo ecuatoriano. Buenas noches. Muchísimas gracias, les agradezco por la entrevista. Siempre estaremos prestos a colaborar porque es nuestra obligación estar en permanente contacto con todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, economista. Que tenga una buena noche. Estamos aquí con el señor gobernador de la provincia de Imbabura, el magíster Marcelo Simbaña, también ex asambleísta de la provincia. Señor Simbaña, ¿cómo evalúa su experiencia como asambleísta? Bueno, positiva porque pudimos desarrollar algunas iniciativas legales, se conoció de cerca cómo es la construcción de proyectos de ley en función de dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. De los 18 proyectos de ley que trabajamos, pudimos procesar estas iniciativas en proyectos de ley que en este momento son leyes de la República, 4 proyectos de ley. Todavía están en trámite
la mayoría de proyectos de ley que se han presentado, inclusive una reforma constitucional que también está en proceso, está trabajando directamente en la Asamblea Nacional, y incluso hay un proyecto de ley que va a beneficiar en caso de que se lo haga realidad a la reforma del COTAD. Se va a incluir una excepción para poder formar una nueva parroquia rural en el territorio de las Golondrinas, en Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. En eso se ha trabajado, la experiencia realmente fue muy positiva, enriquecedora en el sentido de tener una visión amplia de cómo se manejan los conceptos, las leyes y los procesos, procedimientos al interior de la legislatura. Perfecto. ¿Qué factores considera usted que incidieron en la baja aceptación que obtuvo la Asamblea Nacional en el periodo precedente? Bueno, básicamente los escándalos de corrupción a todo nivel, y obviamente en el nivel de la legislatura hubo algunos escándalos de corrupción, y en función de eso me parece que se vio afectada la imagen de la Asamblea Nacional. En este momento, ¿qué prioridades considera usted que debería tener la agenda legislativa de este momento? La agenda legislativa es compleja, pero considero que las prioridades deben enfocarse en los ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo. Uno de ellos es indiscutablemente la salud, educación, seguridad. Creo que esos son los tres ejes fundamentales que deberían enfocarse en la agenda nacional: salud, educación, seguridad. Bueno, por último, a su criterio, ¿cuál es el máximo poder del Estado? Bueno, está normado el legislativo, es el primer, no poder, función. La primera función del Estado es el legislativo, porque realmente desde ahí se ordena la organización, se norma, se crea el orden jurídico para que las demás funciones del Estado trabajen. O sea, desde el legislativo es cómo se organiza la hoja de ruta de todo el Estado. Desde ahí se dice lo que tú debes hacer, lo que se debe hacer en el Estado, en el quehacer del Estado. Entonces ahí se organiza y se da una hoja de ruta para los municipios, para los GAS municipales, para los provinciales, para los parroquiales, para inclusive leyes en el tema tributario, en el tema de aduanas, el tema de seguridad pública, todo lo que estructura el Estado. Desde ahí se organizan las hojas de ruta, cómo van a funcionar todas las entidades públicas y en sí el aparato estatal. Perfecto, muchísimas gracias, señor gobernador. Agradecemos mucho por su valioso criterio. Muchas gracias, María. Nebot Saadi Jaime. Ausente. Ruego a los señores Peña Bayona Francisco. mantener la calma, que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. Ausente. Deben de... Ponce. A los señores de la escolta legislativa, por favor. A los señores de la escolta legislativa, por favor. ¡Me indulgan por maricón! ¿Sabes por qué? Porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. No. ¡Estúpido! ¿Por qué eres maricón? El presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Eres muy sabido, marihuanero, ¿no? Si roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros.